Hola a todos, mi nombre es Facundo Urbina, soy ayudante alumno adscrito del concurso de la Cátedra 2 de Histología y Embriología, y hoy junto con algunos compañeros vamos a presentarles este tercer práctico de la cursada correspondiente a tejido conectivo, hematopoyético y sanguíneo. ¿Cuál va a ser el objetivo de este tercer práctico y de este video? Reconocer los tipos de tejido conectivo que están presentes en el cuerpo humano, diferenciar las características de cada tipo de tejido conectivo. En esta ocasión en particular vamos a observar el tejido conectivo de tipo denso y laxo, tratar de distinguir las organizaciones en que se dispone el tejido conectivo denso, reconocer las células que se encuentran en el tejido conectivo, y recordamos la clasificación de nativas residentes, no nativas residentes y migratorias. Vamos a tratar de describir un tipo especial de tejido conectivo que es el tejido sanguíneo, e identificar a las células que se encuentran en este tejido sanguíneo. Entonces, el primer preparado que tenemos que ver hoy es el correspondiente al tejido conjuntivo laxo y denso del órgano que vamos a ver, que es la glándula mamaria en reposo. La técnica de tinción es la técnica de rutina de hematoxilina leucina. Bueno, como ustedes bien van a poder estudiar, las glándulas mamarias son órganos característicos de los mamíferos para dar nutrición a su descendencia. Y recuerden que se organiza histológicamente o estructuralmente en diferentes lóbulos, ¿sí? Aproximadamente 15 o 20 lóbulos que van a conformar el parénquima de este órgano, que se van a disponer radialmente desde el pezón o la areola hacia el músculo pectoral, ¿sí? Y estos lóbulos van a estar sostenidos y envueltos en tejido conectivo de tipo fibroso, que van a rodear a los lobulillos y sostenerlos, cumpliendo una de las funciones, recordamos, del tejido conectivo, que es la de brindar sostén. Asimismo, estos lóbulos podemos ver que se van a tener otras estructuras en su interior, más pequeñas, que son las unidades lobulillares de conductos terminales, que van a drenar su secreción en el conducto colector intralobulillar y después a los conductos galactóferos. Entonces, en una vista panorámica del preparado, recordemos que siempre cuando hablemos de vista panorámica vamos a hablar del aumento 4 por, vamos a ver que hay predominancia y ya distinguimos que hay mucho tejido conectivo que toma mucha afinidad por la tinción de la eosina. Y este tejido conectivo, que está en gran abundancia, predomina por sobre los otros componentes, por sobre el parénquima del órgano, que está correspondido por los lóbulos y los lobulillos. Entonces, eso nos da la característica de que estamos hablando de la glándula mamaria en reposo, ¿sí? De que hay mucho mayor componente de tejido conectivo por sobre las otras estructuras. Entonces, fíjense también que vamos a observar estructuras de diferente calibre, de gran tamaño, que corresponden a vasos sanguíneos, que en esta oportunidad nos compete desarrollar, y también otro tipo de tejido que toma estructuras esféricas u ovoides y sin una coloración definida, que corresponde al tejido adiposo, que también se encuentra en abundancia en este órgano. Ahora bien, detengámonos en este lugar y vamos a analizar con mayor detalle las estructuras que se encuentran aquí. Fijémonos, estamos en el mismo lugar, en el mismo momento de un 4 por, y vamos a analizar entonces estas estructuras que encontramos en el centro del preparado. Vamos a ver que encontramos estructuras de tipo esférica o ovaladas, así que tienen una gran luz de su interior, que vemos que no siempre es regular, sino que más bien a veces es irregular, a veces de forma ovoide, la luz a veces está colapsada, y que están delimitadas por un contorno que se tiñe intensamente basófilo. Esta estructura corresponden a los conductillos mamarios. Y en las zonas que se encuentran más cercanas a este, vamos a ver que la coloración de la eosina es un poco más pálida, y estas estructuras, donde la coloración de la eosina es más pálida, van a corresponder a los lobulillos mamarios. Fíjense, estas zonas que están acá, estas zonas que están acá, estas que están acá, y estas que están acá corresponden a los lobulillos mamarios. Y vamos a delimitarlos con estos círculos. Ahora bien, fíjense que por fuera de esta zona donde se ponen los lobulillos, vamos a encontrar estas zonas donde se va a teñir intensamente de eosinófilo, va a tener una afinidad intensa por la eosina,
Y vamos a ver que tiene como un componente fibrilar o de finos trazos que toman, como dijimos, la coloración de la bocina, que vamos a sospechar que vamos a estar en presencia de tejido conectivo de tipo denso, por este componente de fibras que tiene, y ya a esta altura podemos decir que no toma ninguna disposición en especial, por lo tanto vamos a decir que estamos en presencia de un tejido conectivo denso, no modelado. ¿Sí? Esta es nuestra sospecha hasta ahora, ya con un mayor aumento vamos a confirmar si se trata o no de tejido conectivo denso, no modelado. Entonces fíjense cómo este tejido conectivo envuelve a estas estructuras que son los lobulillos, ¿sí? Es el tejido conectivo denso. Y también reconocemos ahí en primer lugar a los conductillos. Fíjense esta imagen en donde también estamos simplemente en otra zona del preparado, pero con el mismo aumento, un 4x, donde vamos a distinguir estas estructuras, ¿sí? Fíjense, donde están los conductillos, caracterizados por la luz que tienen irregular y el contorno basófilo que los delimita. Y fíjense que esas zonas están teñidas de eosinófilo también, pero un poco más pálido, ¿sí? Estas estructuras acá, estas acá, fíjense, de acá. Entonces esas van a corresponder a los lobulillos mamarios. Ahí lo vamos a delimitar, ¿sí? Acá también hay otra. Ahora bien, fíjense que por fuera de estos lobulillos y rodeándolos se encuentra este tipo de tejido conectivo que, como describimos bien hoy, tiene características fibrosas, con finos trazos de líneas que captan intensamente la docina, que corresponde al tejido conectivo denso. Como bien dijimos hoy, no tiene una disposición, al parecer, en especial, así que estamos hablando de tejido conectivo denso, no modelado. Y fíjense esta estructura grande que nos llama la atención también acá, que en esta ocasión no nos corresponde estudiar, pero hablamos de que es un vaso sanguíneo, ¿sí? Y acá el tejido conectivo denso entonces que se encuentra rodeando a los lobulillos. Y también la presencia de abundante tejido adiposo, como bien mencionamos hoy en el recorrido preparado, que después nos vamos a encargar también de describir más adelante. Pero fíjense, estamos en la misma zona de este preparado y vamos a tratar de hacer un mayor aumento en esta zona del preparado, ¿sí? Fíjense, en esta zona hicimos el aumento a un 10 por, ¿sí? En la zona donde delimita el tejido conectivo denso que estaba envolviendo a los lobulillos mamarios. Y vamos a pasar a describir allí, entonces, a las estructuras que podemos observar con este aumento mayor. Entonces, otra vez estamos en el mismo lugar, solamente que con un aumento mayor, ahora un 10 por, en la zona limítrofe entre el tejido conectivo denso que estaba envolviendo a las estructuras, que son los lobulillos mamarios. Y fíjense, entonces, le ponemos nombre al tejido conectivo denso, y fíjense que ese tejido conectivo denso, en él predominan el componente fibroso, fíjense los finos trazos que toma la eosina, por sobre el componente celular. ¿Y cómo distinguimos el componente celular? Por los pequeños puntos intensamente basófilos que vemos, que corresponden a núcleos celulares. Y vemos que las fibras predominan por sobre el componente celular, por lo tanto ahí definimos que estamos hablando, y ya damos el diagnóstico de que estamos hablando de tejido conectivo de tipo denso. Ahora bien, contrastemos con esta zona preparada en los lobulillos, en donde fíjense que el componente fibroso del tejido conectivo está en menor cantidad y es por eso que toma con menor intensidad la eosina, ya es un poco más pálido. Y fíjense la cantidad de núcleos del puntillado basófilo que podemos observar a esta altura, en este aumento. Podemos decir que tiene mucho mayor celularidad este tipo de tejido conectivo con respecto a este que vemos por acá. Entonces, como en este vemos mayor cantidad de celularidad por sobre el tejido conectivo fibroso que hay, vamos a estar hablando y definiendo ya al tejido conectivo de tipo laxo. Fíjense, entonces, como hay mayor cantidad de celularidad por sobre el componente fibroso. Y así también lo podemos ver en los otros lobulillos. Fíjense la cantidad de células que hay por sobre el componente fibrilar, ¿sí?
¿Qué otras estructuras podemos ver por acá? Como dijimos hoy al principio, estas estructuras que no toman coloración, que son grandes, que son esféricas o ovoides, que corresponden al tejido adiposo. Y ahora fíjense si pasamos a un mayor aumento en esta zona del preparado. Fíjense en esta zona limítrofe entre el tejido conectivo denso que acabamos de definir y el tejido conectivo laxo. Vamos a ubicarnos un mayor aumento en esa zona limítrofe. Pasamos a un mayor aumento a un 40 por, fíjense, que siempre para distinguir las características celulares de las células que se encuentran en el preparado, siempre tenemos que pasar un 40 por, y ahí vamos a poder ver y distinguir bien la estructura de las células que vamos a encontrar. Entonces, analicemos juntos las células que encontramos aquí. Fíjense acá, esta célula que encontramos, que fíjense que su citoplasma se tiñe intensamente de eosinófilo, pero el núcleo también se tiñe, y las zonas cercanas al núcleo se tiñen intensamente de basófilo, ¿sí? Que corresponde a un fibroblasto. Muchas veces vamos a poder observar también en este núcleo uno o dos nucleolos que se tiñen intensamente, un poco más intensamente de basófilo. Como vemos aquí, vemos un nucleolo. Y estas células van a corresponder entonces a los fibroblastos, ¿sí? Son células más grandes que tienen prolongaciones de su citoplasma y que corresponden a los fibroblastos, que son los encargados principales de secretar la matriz extracelular. Fíjense también acá vemos otro fibroblasto. Fíjense el tamaño de la célula y de su núcleo. Y fíjense, acá tenemos otro fibroblasto, un poco más estirado. Entonces vamos a señalar esas células con estas flechas de color azul como los fibroblastos. Ahora bien, fíjense este tipo de células que también se encuentran en el tejido conectivo denso, que está en la zona limítrofe, que son de características diferentes a esta que recién vimos, donde el núcleo se encuentra de una forma intensamente teñida de basófilo, pero tiene forma fusiforme, o le decimos nosotros en forma de coma, y el núcleo obviamente con la cromatina mucho más condensada y que corresponden a los fibrocitos, ¿sí? Que es la forma madura de los fibroblastos. Fíjense este tipo celular, entonces, acá vemos otro, ¿sí? Y fíjense acá también vemos otro más característico. El núcleo entonces intensamente basófilo, fusiforme en forma de coma, corresponden a las formas maduras de los fibroblastos, que son los fibrocitos. Entonces, marcamos ahí con flechas negras a los fibrocitos. Bien, fíjense esta zona de preparado, donde también vamos a ver el parénquima del órgano, que en esta ocasión no nos interesa, pero como ya ustedes han estudiado en el práctico anterior al epitelio, vamos a encontrar el epitelio de los conductos excretores por un lado, y el epitelio secretor propiamente de esta glándula mamaria, y lo vamos a poder diferenciar por varias características, ya que el epitelio del conducto excretor, vamos a ver que su citoplasma toma una tinción eosinófila, pero más intensa, toma más intensamente la eosina, y por lo tanto vamos a ver que tiene una coloración parda, y en cambio los conductos, la parte secretora, perdón, de la glándula, va a tomar una coloración eosinófila, pero un poco más pálida. Sí, eso es lo que lo diferencia principalmente esos dos tipos de epitelio, ¿sí? Y obviamente la luz del conducto excretor es mucho más amplia y muchas veces se encuentra en forma irregular o colapsada. Ahora vamos a pasar un mayor aumento para ver ese tipo de diferencia, a un 40 por el conducto, y estas son las glándulas secretoras. Fíjense el aumento de 40 por, y ahí sí podemos definir bien las células que se encuentran aquí. Este que está acá es un conducto excretor. Fíjense cómo el epitelio que tiene corresponde a células cúbicas, y lo vemos haciendo el diagnóstico por el núcleo que tiene, es esférico y central,
bien teñido de basófilo. Y esta estructura también es circular y también tiene células cúbicas, porque vemos que sus núcleos son esféricos y también se encuentran en el centro de la célula, y decimos entonces que son células cúbicas. Pero fíjense que el citoplasma de las células del conducto excretor se tiñen un poco más intensamente y toman una coloración parda, por así decirse, y esta estructura, que es la glándula secretora, toma una coloración eosinógena pero pálida, ¿sí? Ahí es posible diferenciar estos dos tipos de epitelio y estos dos tipos de estructuras. Ahora bien, fíjense si pasamos, volvemos a un aumento de un 10 por, y fíjense en las zonas donde ya mencionamos varias veces el tejido adiposo, vamos a ver cómo son las células que caracterizan el tejido adiposo, y pasamos a un mayor aumento en esa zona del preparado. Entonces, fíjense entonces, en esa zona pasamos a un mayor aumento y vamos a describir este tipo de células con estas imágenes. Entonces, fíjense que son células grandes, ovoides o ovaladas, ¿sí? Que no toman una tinción en particular, y eso es debido a que en su citoplasma se van a cargar con mucho contenido lipídico, ¿sí? Con una gota grande de lípido, que con la técnica de rutina, como bien ustedes estudiaron, entre sus componentes, por ejemplo, tiene el silol, o en la deshidratación se utiliza el alcohol, se lavan con la técnica de esos componentes lipídicos, y es por eso que no toman tinción. Y fíjense cómo es tal la cantidad de componente lipídico que tienen estas células, que desplazan el núcleo a su periferia, y vemos el núcleo aquí, que se tiñe intensamente basófilo, desplazan al núcleo y lo empujan hacia la periferia, dando la característica o el nombre, según varios autores, de célula en anillo de sello, ¿sí? Porque parece un anillo, está en el núcleo, y que estas células son los adipocitos, ¿sí? Que van a ser el principal componente del tejido adiposo. Fíjense acá también, en esta imagen a la derecha, vemos las mismas características y el núcleo se encuentra otra vez periférico, y como que el contenido de la célula empuja a este núcleo, que se observa de forma eh, fusiforme también y teñido intensamente de basófilo, ¿sí? Estos son los adipocitos, o células en anillo de sello. Así que bien, esto corresponde al preparado de glándula mamaria en reposo, y vimos el tejido conectivo laxo y denso. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Rodas, ayudante alumno de la cátedra, y en el día de hoy vamos a desarrollar al segundo preparado de este práctico, al preparado de granuloma inflamatorio en tejido celular subcutáneo, que está teñido con la técnica de rutina, hematocilina eosina. ¿Cuáles van a ser los objetivos para esta parte? Bueno, en primer lugar vamos a describir cómo es la organización del tejido conectivo. En segundo lugar, vamos a elaborar un poco lo que es el granuloma inflamatorio, cuál va a ser su concepto y cómo lo podemos encontrar en el preparado. Y por último, vamos a reconocer a las células que se pueden encontrar en el tejido conectivo, tanto las nativas residentes como las no nativas residentes, y por último a las células migratorias. Comenzamos. Primero comenzamos con este cuadro para repasar un poco lo que es el tejido conectivo y denso y laxo y sus principales características que lo van a ir diferenciando, que en este caso, en este preparado, estamos ante un tejido conectivo denso, no modelado. Denso, en primer lugar, porque hay un predominio de las fibras sobre las células, y porque hay un predominio de las fibras, la tinción va a tornar con una eosinofilia bien intensa, muy bien, y no modelado por la simple organización de estas fibras. Ahora vamos a describir un poco qué es el granuloma inflamatorio. El granuloma es la respuesta por parte del mecanismo de defensa del tejido que se produce ante un agente lesivo o ante un agente extraño capaz de producir una lesión, sea un agente biológico como bacteria o virus, o un agente físico como agujas o astillas, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Las células del tejido conjuntivo van a reaccionar frente al agente extraño con la finalidad de eliminarlo. Para ello,
las células que se encuentran próximas se van a movilizar hacia la zona afectada, mientras que otras, provenientes de los vasos sanguíneos, van a atravesar la pared vascular y se van a dirigir hacia el sitio de lesión, conformando en su totalidad el granuloma inflamatorio. Una cosa para aclarar: en condiciones normales, el granuloma inflamatorio no existe en el tejido conjuntivo. Si no hay sitio de lesión, si no hay influencia de un agente extraño, no va a haber granuloma inflamatorio. Por lo tanto, en este preparado vamos a observar al tejido conectivo cumpliendo una de sus funciones características, la de contribuir a la defensa y protección del organismo. Bueno, les dejé esta pequeña clasificación para que vayan recordando cuáles son las células nativas residentes, no nativas residentes y migratorias. Pueden anotarlo sin problemas, así se van a guiar un poco mejor con las células que podemos encontrar en este preparado, tanto en el video como en las fotografías. Comenzamos. A la vista panorámica al 4x vamos a recorrer el preparado, donde en primer lugar se observan unas formaciones blanquecinas y redondeadas que corresponden al tejido adiposo. En segundo lugar, van a ir viendo en la mayor parte del preparado zonas bien acidófilas e intensas que corresponden a las fibras del tejido conectivo. Y por último, como verán, se observa una zona de mayor basofilia que corresponde al granuloma inflamatorio. Ahora, si nos situamos en la periferia de la zona basófila, podemos identificar unas estructuras de tamaño considerable, ya que se observan a este aumento de tinción eosinófila con partes basófilas en su interior. A un mayor aumento vamos a diagnosticar con mayor detalle a estas estructuras. Acá aumentamos al 10x, que nos servirá simplemente como transición. Ahora estamos al 40x, donde la estructura se la observa con múltiples núcleos en su interior y al citoplasma eosinófilo, que en este caso se trata de la célula gigante de cuerpo extraño, cuyas características la vamos a ir desarrollando en las siguientes fotografías, al igual que las otras células que podemos encontrar en este preparado. Perfecto, acá tenemos a la misma fotografía, no se preocupen, es el mismo preparado, al mismo momento, simplemente nos desplazamos un poco de portaobjetos para tener una mejor visión. ¿Cómo va a ser la metodología en esta parte del práctico? Bien, vamos a desarrollar y observar a cada una de estas células que está acá en el listado, como les mencioné anteriormente. Comenzamos. En primer lugar tenemos a la célula gigante cuerpo extraño, ya mencionada en el video, donde se las observa como una estructura multinucleada y en su interior, en el citoplasma, de tinción acidófila. Y para rematar, su tamaño es sumamente evidenciable en el preparado, inclusive al 4x, como ya dijimos. Ahora, ¿por qué estas estructuras presentan múltiples núcleos en su interior? Bien, en ocasiones cuando el agente extraño, el agente lesivo, es muy grande, los histiocitos, o también llamados macrófagos del tejido conectivo, se van a fusionar entre sí, y ahí es donde van a constituir esta célula de un tamaño sumamente mayor, denominada célula gigante del cuerpo extraño. Y así van a poder contener al agente lesivo. Acá ya marcamos célula gigante del cuerpo extraño. Múltiples núcleos en su interior, citoplasma acidófilo, al igual que esta estructura de acá abajo, como verán, múltiples núcleos en su interior y citoplasma acidófilo, y de gran tamaño. Siguiente célula, los histiocitos, como ya lo nombramos, también llamados macrófagos activados del tejido conectivo. Bien, ¿cómo va a ser su núcleo? Ovalado u ovoide, o también va a presentar un aspecto arriñonado cuando presente en la estructura del núcleo una pequeña escotadura que le va a dar esa forma arriñonada. ¿Qué pasa con el citoplasma? Es acidófilo, bien acidófilo. ¿Cómo es el tamaño de esta célula? Bien grande, a comparación del resto de las células del preparado.
¿Cómo la podemos encontrar al 40 por en este preparado? Bueno, apliquemos un tip bien práctico. Como ya sabemos que las células de agente cuerpo extraño están constituidas por múltiples histocitos, es esperable que a los histocitos se los encuentre cercanas a estas estructuras. Así que, con todas esas características en mente, vamos al preparado. Y vean esta célula. Vean el tamaño de esta célula, vean cómo es la morfología del núcleo, cómo es la forma, bien ovalada, basófila. En este caso presenta una basófila pálida, pero es por cuestiones de la tinción, nada más, que captó poca tinción. Pero el citoplasma es acidófilo y se encuentra cercana a la célula gigante de cuerpo extraño. Acá vemos otra. Vean bien el puntero, como es la forma de este núcleo, bien ovalada, hasta un punto que puede llegar a ser arriñonada. Nos observa muy bien el citoplasma porque está en superposición con el citoplasma del resto de las otras células, donde aparentemente en esta pequeña zona se está formando otra célula gigante de cuerpo extraño, y ahí lo marcamos: histocitos, histocitos. Acá también hay otra fusión de histocitos, donde más tarde iban a formar parte de esta célula gigante de cuerpo extraño. Siguiente célula, plasmocitos. ¿Cómo vamos a encontrar a estas células en el preparado? Bueno, comenzamos con la característica del núcleo, que es bien basófila, y su relación con respecto a su citoplasma es un núcleo excéntrico o periférico. En el interior de su núcleo va a contener múltiples gránulos de heterocromatina en disposición radial que le van a dar la forma característica de rueda de carro. ¿Qué tiene el citoplasma? ¿Cómo es la tinción del citoplasma del plasmocito? Basófila, bien basófila. Ahí tienen otra particularidad. Sumemos una más, en el cual en el citoplasma del plasmocito, o también llamada célula plasmática, van a observar una pequeña zona sin teñirse, denominada zona negativa de Golgi, bien, porque en esa zona está el aparato de Golgi del plasmocito, donde está muy desarrollada esta organela en este tipo de células, pero que simplemente en este preparado, bajo esta técnica de rutina, no se tiñe. Repitiendo, a las zonas negativas de Golgi se la pueden observar en el citoplasma de los plasmocitos, cuya región se encuentra bien cercana al núcleo. Vamos a ver bien esta particularidad en las siguientes fotos, pero ahora vamos a buscar con las características que ya mencioné anteriormente para encontrar al plasmocito en esta foto. Primero vamos a marcar, ahí tienen, vean esta célula, núcleo excéntrico, o en otras palabras, el núcleo a un costado. Vean el citoplasma, bien basófilo. Vean esta célula, núcleo excéntrico o núcleo periférico, citoplasma basófilo. Vean esta célula que ya marcamos, citoplasma basófilo, núcleo excéntrico. Si prestan atención, aparentemente el borde del núcleo es mucho más basófilo que la basofilia misma del núcleo. Aparentemente, esa basofilia que es más intensa corresponde a la heterocromatina en disposición radial, que le va a dar la forma de rueda de carro. Pero como ya dije, vamos a observar con mejor detalle esta característica en las siguientes fotografías. Siguiente célula, mastocito. El núcleo es esférico, bien redondeado, de disposición central con respecto a su citoplasma, y el citoplasma acidófilo. Vamos con esas características en mente al preparado. Vean esta célula que está indicando el puntero. Vean la forma del núcleo, que es bien esférico, bien redondeado, y el citoplasma circundante correspondiente a la célula aparentemente es acidófilo. Muy bien. Aparentemente la relación del núcleo con el citoplasma es central. Así que con esa característica en mente y viendo esta célula, tenemos la alta sospecha de que esta célula es un mastocito, donde ahí marcamos.
Siguiente célula, eosinófilos, o también llamados polimorfonucleares eosinófilos. ¿Cómo lo encontramos en el preparado? Bueno, en primer lugar, vamos a basarnos en su nombre, ya que el citoplasma de estas células presentan una eosinofilia o una acidofilia bien intensa, que luego vamos a contrastar esa intensidad de coloración con la intensidad de la acidofilia de las fibras que están afuera. Pero también esta célula tiene otra particularidad, que es el núcleo. ¿Por qué? Porque los eosinófilos presentan un núcleo bilobulado, que están unidos con un pequeño puente de cromatina que le van a dar la característica de anteojo, núcleo en forma de anteojo. Con esas dos particularidades en mente, vamos al preparado. Primero voy a marcar a las células que ya fueron indicadas. Primero vamos el de arriba. Quiero que noten muy bien la intensidad de la acidofilia del citoplasma de esta célula marcada con la acidofilia de la fibra circundante. Como verán, hay mayor intensidad, hay una acidofilia más intensa en el citoplasma de esta célula que en la acidofilia de las fibras del tejido conjuntivo. Con eso ya se van a dar cuenta, con eso ya tienen un patrón de comparación entre la acidofilia de la fibra y la acidofilia del citoplasma de estos polimorfonucleares eosinófilos. Con eso, en primer lugar, no van a poder confundirse con el hallazgo de estas células. Ahora vamos con el núcleo. Ya dijimos antes que presentan un núcleo bilobulado y con un puente de cromatina, que le da el aspecto de anteojo. Vamos al núcleo. Como verán, aparentemente, esta célula presenta dos lóbulos unidos con un puente de cromatina, pero como está indicada en la región periférica de la fotografía, no está muy bien enfocada. No se preocupen, que en las siguientes fotografías vamos a observar y desarrollar una célula eosinófila bien característica. Ahora vamos a la otra célula que marcamos acá abajo. Fíjense bien la intensidad de la coloración del citoplasma, bien acidófilo, con respecto a la acidofilia de las fibras, en donde va a haber un contraste sumamente notable. Con respecto a las características del núcleo del eosinófilo, lo vamos a ver muy bien en las siguientes fotografías, como ya dije. Por último, fibroblasto, las células productoras del tejido conectivo. Bien, como ya vieron en el preparado anterior, el fibroblasto en su núcleo presenta una basofilia pálida, de forma ovoidea generalmente, y en su interior una estructura picnótica bien basófila, que es el nucleolo. Y el citoplasma presenta una acidofilia bien pálida. Vamos con esas características en mente al preparado. Y ahí marcamos fibroblasto. Vean esta célula con una acidofilia bien pálida en su citoplasma. Esta estructura picnótica, este puntito, es el nucleolo evidente. Debido al tamaño de esta célula no se aprecia muy bien la diferencia entre lo que es el núcleo y el citoplasma. Ahora veamos por acá. Vean esta célula que presenta una palidez en su tinción, y vean este pequeño punto, esta pequeña estructura picnótica que indica mi puntero, que es el nucleolo evidente. Muy bien. Continuamos. Perfecto, acá tenemos a la segunda fotografía. Sigamos con la misma metodología. En primer lugar tenemos la célula gigante cuerpo extraño, estructuras con múltiples núcleos en su interior y citoplasma acidófilo. Tamaño bien considerable, como ya dijimos, ya que se observan al 4x. Acá tienen a una célula gigante cuerpo extraño con múltiples núcleos en su interior, citoplasma acidófilo, y lo mismo acá, otra célula gigante cuerpo extraño. Y ahí lo marcamos. En segundo lugar, histiocitos, o también llamados macrófagos activos del tejido conectivo. Como era su núcleo, ovalado u ovoide, a veces con una pequeña escotadora en el núcleo, que le daba la forma de arriñonado.
Citoplasma, bien acidófilo. Tamaño de la célula, sumamente grande, en comparación con el resto de las células que hemos desarrollado anteriormente, obviamente por debajo de la célula gigante cuerpo extraño. Aplicamos el mismo tip que vemos a los histocitos cercanos a estas estructuras. Vamos a la célula gigante cuerpo extraño de acá abajo en búsqueda del histocito. Acá, por ejemplo. Esta célula que está acá. Vean el núcleo. Esta estructura, que es el núcleo. Ovalado. Citoplasma acidófilo. Y está cercano a la célula gigante cuerpo extraño. Acá hay otros histocitos que se estaban formando a esta estructura. Y por acá abajo también otros histocitos en plena formación de una estructura mucho mayor. Histocitos. Tenemos a los plasmocitos después, o células plasmáticas. Su núcleo bien basófilo y excéntrico en relación al citoplasma, con gránulos de heterocromatina en disposición radial que le da la característica rueda de carro. Citoplasma bien basófilo, y hay una pequeña zona en el citoplasma bien cercana al núcleo, sin tinción, que es la zona negativa de Golgi. Con todo eso en mente, vamos al preparado. Vean estas células, por ejemplo, núcleo excéntrico, citoplasma bien basófilo. No se observa muy bien la rueda de carro, pero tampoco la imagen negativa de Golgi. Pero con estas dos características claves de citoplasma basófilo y núcleo bien excéntrico, ahí marcamos que esta célula tiene alta sospecha de que sea un plasmocito. Siguiente célula, mastocitos. ¿Qué dijimos antes? Núcleo bien esférico, bien redondeado, un núcleo central con respecto a su citoplasma, y el citoplasma es acidófilo. Con todo eso en mente, vamos al preparado. Vean esta célula. Vean la forma del núcleo de esta célula. Bien esférica, bien redondeada. Citoplasma acidófilo. Nos da la sospecha, y además hay que agregar la disposición del núcleo con respecto al citoplasma, una disposición, digamos, central. Con esa característica en mente, tenemos alta sospecha de que esta célula sea un mastocito. Muy bien. Siguiente célula, linfocitos. Veamos las características primero. El núcleo del linfocito ocupa el 75% de la célula. Y el 25% restante lo ocupa el citoplasma. O en otras palabras, las 3/4 partes de la célula lo ocupa el núcleo y la cuarta parte por el citoplasma. ¿Cómo lo podemos abordar con esa teoría en la práctica? Bien, en este preparado simplemente podemos observar a los linfocitos con su núcleo, nada más. No es que no tenga citoplasma, simplemente la cantidad de citoplasma que tienen los linfocitos es prácticamente ínfima. Y en el preparado se observan solo los núcleos. Con esa característica en mente, vean estos núcleos. No se observa un citoplasma bien evidente. Vean este núcleo. Vean estos núcleos. Vean estos núcleos. Todo esto son linfocitos. Claramente. No hay un citoplasma evidente. Y si lo hay, simplemente lo va a cubrir al núcleo como si fuera un halo. Acá también. Estas células que están acá. Lo que estoy indicando. Linfocitos. ¿Ven? Estas células. Estos núcleos específicamente. Y estos núcleos. Linfocitos. Y por último tenemos al fibroblasto, célula productora de las fibras del tejido conjuntivo. Como ya vieron en el preparado anterior, el núcleo del fibroblasto presenta una basofilia pálida y en su interior el nucleolo evidente, que lo van a ver como una estructura picnótica
con una basofilia bien intensa, y el citoplasma con una acidofilia pálida. Con esas características en mente, vamos al preparado. Y acá hay uno. Vean esta célula, un fibroblasto. Acá también, aunque no se observa muy bien, otro fibroblasto. Vamos a la siguiente imagen. Bien, acá tenemos a la siguiente fotografía. Yo escogí esta imagen específicamente para que vean a los núcleos en rueda de carro de los plasmocitos, que en esta foto se observa con lujo y detalle. Vamos con los plasmocitos. Como ya vimos, núcleo excéntrico, citoplasma basófilo, la rueda de carro, que lo vamos a encontrar, y la pequeña zona de Golgi sin teñirse, cercano al núcleo, pero se encuentra en el citoplasma. Con todas esas características en mente, vamos al preparado. Vean estas células. Enfóquense en donde está mi puntero. Vean cómo está el núcleo, que presenta unos pequeños gránulos en la periferia del núcleo, que son más basófilos que la tinción basófila del núcleo, al igual que acá, al igual que acá, y al igual que acá. Eso es la forma del núcleo en rueda de carro, por la heterocromatina en disposición radial. Muy bien. Ahora, enfoquémonos en este plasmocito que está acá. Vean esta pequeña zona sin teñirse. Vean esta pequeña zona blanquecina, cercano al núcleo, dispuesto en el citoplasma, que no se tiñe. Esa es la imagen negativa de Golgi. Al igual que acá. Imagen negativa de Golgi. Y en este plasmocito, esta zona sin teñirse, puede que sea la imagen negativa de Golgi, o es por el simple contraste de la calidad de la imagen. Puede ser una cosa o la otra. Ahí marcamos que estos obviamente son plasmocitos. También elegí esta imagen para ver con lujo y detalle las características principales de un eosinófilo. Específicamente, la particularidad de su núcleo. Vamos a acordarnos que el núcleo de los eosinófilos eran bilobulados, con un pequeño puente de cromatina que los une, que le da la forma de anteojo, y obviamente su citoplasma es acidófilo. Con esa característica en mente, sigamos el puntero, vamos al preparado. Fíjense esta célula que nos llama la atención. Citoplasma bien acidófilo, y acá se nota muy bien cómo el núcleo es bilobulado y los une un pequeño puente de cromatina que le da la forma de anteojo. Esta célula es bien representativa y tenemos ya el diagnóstico de que esta célula es un polimorfo nuclear eosinófilo. Ahí lo marcamos. Siguiente célula, los fibrocitos, que son la forma adulta o la forma madura de los fibroblastos, que en pocas palabras se puede encontrar en este preparado como células con forma ausada o alargada, o también dicho en forma de coma, y el núcleo pequeño, bien basófilo, bien intenso. Con esa característica en mente, sigamos el puntero, vamos al preparado. Vean esta célula, bien ausada, bien alargada. Y lo que estoy indicando acá específicamente, el núcleo. Vuelvo a indicar, acá, el núcleo. Forma ausada, bien alargada, un fibrocito. Y ahí lo marcamos. Ahora lo que vamos a indicar son los vasos sanguíneos, teniendo en cuenta de que el tejido conectivo es un tejido bien vascularizado a comparación del tejido que dieron la semana anterior, el tejido epitelial. Por lo tanto, tiene sentido de que en este tejido veamos los vasos sanguíneos. ¿Cómo lo podemos encontrar? De esta forma.
Al preparado ven estructuras redondeadas, como acá también, aunque en verdad son tubulares. Bien, estructuras redondeadas con una luz y en su interior estructuras anucleadas bien acidófilas, que son los eritrocitos, que lo van a estudiar con mayor detalle en el siguiente preparado. Y ahí marcamos vasos sanguíneos. Por último tenemos esta imagen que la vamos a usar como un simple repaso para finalizar con esta parte del práctico. Primero, células gigantes de cuerpo extraño. Acá vemos una estructura multinucleada, citoplasma acidófilo, al igual que acá, bien multinucleada y citoplasma acidófilo, lo mismo acá y acá arriba. Ahí marcamos, célula gigante de cuerpo extraño, muy bien. Siguiente célula, histiocitos, lo marcamos, ahí están. Vean bien el núcleo, que es ovalado, como ya dijimos. Citoplasma acidófilo, acá también. Núcleo basófilo, ovalado, o también lo pueden encontrar al histiocito con una pequeña escotadura que le da el aspecto arriñonado, y el citoplasma acidófilo. También tengan en cuenta el tamaño de estas células, que tienen un gran tamaño. Como nos damos cuenta en los preparados, vean el tamaño del núcleo en comparación al tamaño del núcleo de las otras células que se encuentran a su alrededor, que son de un tamaño mucho menor. Plasmocito, ahí lo marcamos. Vean esta célula, núcleo que es excéntrico, característico del plasmocito. Citoplasma basófilo, una particularidad de esta célula, pero acá no se especifica muy bien la zona negativa de Golgi ni los gránulos de heterocromatina que le da la forma de rueda de carro. Pero vean en esta célula, que está marcada, que está señalada. Vean que hay pequeños gránulos con una basofilia mucho mayor que la basofilia del núcleo, que corresponde a la heterocromatina, que le da la forma de núcleo en rueda de carro. Citoplasma basófilo. Ahora vean bien esta célula, que también tiene alta sospecha de que es un plasmocito, y vean esta pequeña porción sin teñirse, que puede ser la zona negativa de Golgi. Esta célula también tiene alta sospecha de que sea un plasmocito. Siguiente célula, mastocito, ahí lo marcamos. Vamos arriba, sigan el puntero. Vean la forma del núcleo, bien esférica, bien redondeada, de disposición central con respecto a su citoplasma. El citoplasma es acidófilo. Vean bien la forma del núcleo. Fibroblasto, ahí lo marcamos. Vean bien que tanto la basofilia del núcleo como la acidofilia del citoplasma son pálidos. Y vean esta estructura picnótica, que es el nucleolo. Siguiente célula, eosinófilo, ahí lo marcamos. Vean esta célula. Vean cómo es el citoplasma, con una acidofilia bien intensa, más intensa que la acidofilia de las fibras, para que tengan un punto de comparación. Y el núcleo aparentemente bilobulado. No se preocupen, que en la imagen anterior ya mostramos muy bien a un polimorfo nuclear eosinófilo bien representativo. Muy bien. Acá damos por terminado esta parte de práctico y ahora vamos a desarrollar el siguiente preparado. Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Sotelo Ricardo Alfredo y soy alumno adscripto en la cátedra de Histología 2, así que es un gusto acompañarlos en mi segundo año y sin más, les deseo un buen cursado. Bueno, ahora sigamos con el siguiente preparado. Este es el preparado número 3, extendido sanguíneo con la tinción Maigron-Walchiemsa. Nos encontramos
con el tejido sanguíneo. Se trata de un tejido conectivo especializado, donde veremos y trataremos de hacer foco en el elemento forme, es decir, las células y los elementos figurados en la sangre, como se puede apreciar en el esquema, que también está incluido en su guía de trabajo. ¿Qué vamos a aprender en este video? Vamos a aprender a identificar las células correspondientes a este preparado. Vamos a ver en qué consiste un extendido sanguíneo y la denominación eosinofilia y basofilia se utilizan para la tinción Maigron-Walchiemsa. Bueno, todo esto lo vamos a ir respondiendo de a poco. Hablamos de extendido porque se debe extender una gota de sangre sobre un portaobjeto de modo de capa muy delgada. Luego, esto se seca al aire, se fija y se colorea. Distinto a las técnicas que vimos en los otros preparados con anterioridad, los que fueron expuestos por mis compañeros. El mismo se colorea, como dijimos, se colorea con la tinción Maigron-Walchiemsa, que combina la eosina y el azul de metileno. Cabe de destacar que las denominaciones eosinofilia y basofilia tienen para esta coloración el mismo significado que en la tinción con hematoxilina y eosina. No es complicado. Y por último, para una mejor comprensión del extendido sanguíneo, debemos conocer las zonas de observación como se muestra en esta imagen, que son el cuerpo, la cabeza, la cola. Cuando estemos frente a un preparado, la zona de mejor observación es la de transición entre el cuerpo y la cola, porque en la cabeza puede que las células o los elementos estén juntas o superpuestas, dificultando la observación. En el cuerpo puede que pase lo mismo, pero en menor medida, y en la cola las células o elementos pueden estar muy distanciados. Veamos el siguiente video. Iniciamos con una vista al 4x del extendido. Visualizándolo, nos encontramos a primera vista con un entramado de células en forma de rejilla. Haciendo un breve recorrido, vamos a diferenciar las zonas anteriormente mencionadas y nos vamos a ubicar en la zona más pálida correspondiente a la transición entre el cuerpo y la cola, para pasar a un mayor aumento. Ahora que estamos a un 10 por, ya podemos observar en estos momentos que existe una predominancia entre los componentes de la serie roja. También es posible observar la presencia de células nucleadas en menor cantidad con una coloración basófila. Rápidamente pasamos a un 40 por, en donde vamos a poder cumplir nuestro último objetivo de hoy, que es identificar a mayor detalle las células correspondientes a este preparado. Prosigamos a ver las siguientes imágenes a un aumento de 40 por tomadas de los preparados de la cátedra. A un aumento del 40 por vamos a iniciar viendo las características de todas estas células para poder identificarlas. Primero vamos a decir qué células queremos encontrar en el preparado. Segundo, vamos a decir sus características. Y por último, vamos a ubicarlas en el preparado. Comencemos con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son las células que se encuentran en mayor cantidad en el extendido sanguíneo. Tiene una característica clave para identificarlas, que tiene una forma de disco bicóncavo. Se tiñe con una leve eosinofilia, que es mayor a su periferia, y
se observa que son células anucleadas. Con esta característica podemos decir que se trata de estas células. Bien, todas estas células. Ahora pasemos al siguiente elemento forme del preparado, que son las plaquetas, o también llamados trombocitos. Estos son fragmentos de una célula mayor llamada megacariocito. Estas son estructuras pequeñas, anucleadas, que pueden ser esféricas u ovoideas, y se tiñen intensamente con una basofilia. Podemos decir que se tratan de estos elementos. Ahora sí, prestemos más atención a la serie blanca o leucocitos para así poder diferenciar entre los mismos, porque como sabemos se dividen en dos grupos, los granulocitos y agranulocitos, dependiendo de si presentan o no gránulos de su citoplasma. Primero, veamos a los granulocitos neutrófilos. Estos, como característica, presentan su citoplasma con una leve acidofilia pálida. Su núcleo es multilobulado y posee de 3 a 5 lóbulos dependiendo de la maduración de la célula. Con esta característica podemos decir que se tratan de estas 3 células. Como dijimos, tiene un citoplasma que se tiñe débilmente con una eosinofilia pálida y su núcleo es multilobulado. Ahora veamos a los linfocitos. Estas son células pequeñas con un núcleo esférico que ocupa la mayor parte del citoplasma, teñido con una basofilia intensa, y también posee una leve escotadura. Este núcleo es rodeado por un halo fino de citoplasma acidófilo. Con esta característica podemos decir que se trata de esta célula. Bien. Ahora pasemos a los monocitos. Los monocitos, su núcleo característico es excéntrico y oval o reniforme, y presenta en uno de sus bordes una leve escotadura que es mayor que en el de un linfocito. Podemos decir que se trata de esta célula. Como decimos, tiene un núcleo excéntrico, tiene una forma reniforme u oval y presenta una escotadura. En esta nueva imagen, también a un aumento del 40 por, vamos a observar una célula que anteriormente no habíamos visto. Esta es el granulocito eosinófilo. Como característica, su citoplasma es intensamente eosinófilo y su núcleo es bilobulado y muestra un aspecto de anteojo. Viendo esta característica, decimos que se trata de estas dos células. ¿Por qué? Porque su citoplasma, como dijimos, es eosinófilo y tiene un núcleo bilobulado que se une por un puente de cromatina. También encontramos otras dos células que ya las vimos anteriormente, un neutrófilo y un linfocito. En esta imagen al 40 por se puede destacar la diferencia entre las escotaduras de un monocito y un linfocito. No sé si llegan a apreciar. La del monocito es mucho más grande. También encontramos otras células, como puede ser un eosinófilo y otros linfocitos, y acá un monocito. En esta imagen, también el 40 por, se puede
destacar la diferencia entre la tinción del citoplasma de un eosinófilo y un neutrófilo. Se nota que esta es una eosinofilia más intensa, además de que tienen el núcleo bilobulado y el neutrófilo multilobulado. Acá encontramos un linfocito y acá otro neutrófilo. Si se llegaron a dar cuenta, existe un leucocito que nos falta identificar, pero lamentablemente no podemos encontrar esta célula con la misma frecuencia que con las anteriores. Por eso coloqué esta imagen disponible en su guía de trabajo. El leucocito que nos falta observar es el granulocito basófilo. Como su nombre indica, estas células se reconocen por su tinción basófila a nivel citoplasmático. Su núcleo basófilo está a menudo doblado en forma de U o de J, pero también puede ser bilobulado, como observamos aquí. Estas son imágenes puestas a modo de repaso. Llegamos al final del preparado. Muchas gracias por su atención y ante cualquier duda estaremos respondiendo las preguntas en el foro de la semana. Lean y aprovechen mucho los videos que con esfuerzo hicieron sus compañeros de años superiores. Esperemos que haya sido de su agrado y nos estamos viendo en un próximo video.